El día de hoy vamos a hablar un poquito de las aplicaciones de las ciencias ómicas en el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad rara, huérfana, que se llama deficiencia de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, y que ya vamos a entrar un poquito en el detalle. Mi nombre es Silvia Maradei, yo soy médica genetista, trabajo en biotecnología y genética SAS como directora médica y soy genetista clínica del Hospital de la Misericordia, OMI, en Bogotá. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y quiero que empecemos esta charla hablando un poco de qué son las ciencias ómicas. Bueno, ¿y eso de ómicas o multiómicas, eso qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué significa? Y para hablar de ciencias ómicas, primero tenemos que hablar un poco de la historia de la genética y de la historia de la biología molecular. La genética es esa área de las ciencias biológicas que estudia cómo se transmiten los caracteres o los rasgos de los organismos a través de las generaciones. Y su historia se remonta a la época darwiniana, cuando Charles Darwin nos presentó las teorías relacionadas con la evolución de las especies. De alguna manera, desde allí, se empezó a pensar o se empezó a vislumbrar que había algo en todos los organismos que se empezaba a transmitir de una generación a otra generación, y que en el caso de Darwin hacía que una especie determinada se volviera un poco más fuerte, un poco más resistente a las condiciones, por ejemplo, del ambiente, y pudiera de alguna manera sobrevivir o perpetuar justamente a su especie, a los otros organismos de esa especie. Pero no fue sino hasta que Gregor Mendel, considerado pues padre de la genética, realizó experimentos con unas plantas de guisantes que pudimos tener de forma más tangible esa explicación real a que definitivamente sí existía algo que de generación en generación modificaba de alguna manera cómo nos formábamos y cómo funcionábamos los diferentes organismos. Y muchos años después de que Gregor Mendel hizo esos primeros experimentos con plantas, James Watson y Francis Crick nos enseñaron cómo estaba conformada esa molécula en nuestras células, que era la encargada de transmitir esa información genética y que hoy conocemos como el ADN. Por esto, por el descubrimiento de cómo la conformación del ADN, la estructura del ADN permitía transmitir ciertos rasgos de una célula a otra célula, o de un organismo a otro organismo, incluso pocos años después de su descubrimiento. Y decíamos que también teníamos que hablar de lo que es la biología molecular. La biología molecular es esa área de las ciencias que se encarga de estudiar cómo funciona la célula a nivel molecular, valga la redundancia, es decir, cómo las moléculas que están al interior de una célula interaccionan entre ellas y nos permiten que esa célula funcione adecuadamente. Esa biología molecular tiene sus orígenes remontados, descubrimientos en la genética, pero estalla o tiene un boom en términos de avances tecnológicos y en ciencia, después de que Kary Mullis describe un procedimiento que nosotros en genética llamamos la PCR, o la reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba, un ensayo de laboratorio que nos permite a nosotros, a partir de una sola molécula de ADN que tiene una sola célula, generar muchísimas moléculas más para poder estudiarla mucho más a profundidad y tener mucha más seguridad de que lo que encontramos en esa molécula realmente está allí presente. Y ha evolucionado tanto la biología molecular que hoy en día tenemos muchísimas técnicas diferentes para ella, no solo tiene como un mundo aparte, o estudiamos algunos organelos de la célula como mundos aparte. Entonces, las membranas por aparte, las mitocondrias por aparte, los núcleos por aparte, sino que ahora las ciencias ómicas nos permiten estudiar las células y los tejidos de los organismos como un todo, estudiando cómo cada partecita en ellos interacciona con otra para producir un determinado efecto. Las ómicas, entonces, hacen relación a cada partecita de las ciencias que va a estudiar una de esas interacciones entre determinadas cosas. Es decir, cómo permitimos que nuestro ADN realmente cumpla las funciones que debe cumplir dentro de la célula.
La proteómica estudia cómo las proteínas interactúan con su entorno. Entonces ya no solo hablamos de la estructura del ADN, de la estructura de la proteína, sino de cómo están generando redes con otros procesos biológicos dentro de una célula, un tejido, un organismo, etc. ¿Desde dónde nace, digamos, la intención o la necesidad de que estudiáramos las cosas de manera integrada? Nosotros desde hace varios años teníamos ya planteado algo que llamamos el dogma central de la biología molecular, y es que a partir del ADN, que es una biblioteca llena de libros que nos permiten tener las instrucciones o las recetas de cómo deben funcionar nuestras células, nuestros diferentes tejidos, a partir del ADN nosotros necesitábamos producir unas determinadas proteínas, que eran esas moléculas que iban como tal a ejercer esas funciones, y que teníamos que pasar por un paso intermedio. Y empezamos a aprender también que había factores que regulaban todos esos procesos diferentes que tenían que producirse para que la célula funcionara adecuadamente. Entonces, desde ahí empieza a nacer ese interés en convertir lo que sabíamos de la genética, lo que sabíamos de la biología molecular, en ciencias ómicas. ¿Cómo estudiamos la manera como todos esos procesos celulares y cómo esos procesos en los tejidos, en los organismos y entre organismo y organismo están interactuando? Entonces tenemos una gran cantidad de ciencias ómicas, genómica, que hace referencia al ADN, transcriptómica, que hace referencia al DNA, proteómica, que hace referencia a las proteínas, epigenómica, que hace referencia a todos esos mecanismos que de alguna u otra manera interactúan con el ambiente para producir o generar cambios en, por ejemplo, la estructura, la conformación, la organización del DNA. Tenemos la toxicogenómica, tenemos la farmacogenómica, muy relacionada con, por ejemplo, la medicina personalizada y la manera como formulamos ahora medicamentos. Y tenemos muchas áreas o muchos sistemas de nosotros como individuos que podemos estudiar a través de esas ciencias ómicas. Y tenemos, por supuesto, por ejemplo, en medicina, muchas aplicaciones o áreas en las que las ciencias ómicas van a tener un mayor impacto. Entonces, por ejemplo, tenemos un impacto grandísimo en cáncer. El cáncer lo estudiamos a través de todas estas ciencias ómicas porque es una enfermedad muy compleja, de la que a pesar que sabemos una gran cantidad de cosas, todavía nos falta entender algunas otras un poco más. Las enfermedades infecciosas, por ejemplo, ustedes lo han visto con el advenimiento de la pandemia, se han generado una serie de avances tecnológicos importantísimos para las ciencias biológicas. Y tenemos algo muy relevante actualmente, y es lo que llamamos medicina personalizada o medicina de precisión, que es poder dar a cada individuo cosas o tratamientos muy particulares para ese individuo de acuerdo a la información que podemos recolectar sobre su ADN, sobre sus proteínas, sobre la forma como metaboliza determinadas sustancias y sobre la forma como sus células en un determinado tejido por cualquier enfermedad pueden. Y por supuesto que para las enfermedades raras, para las enfermedades huérfanas, cobran un papel importantísimo las ómicas, porque nos permiten, primero, conocerlas, diagnosticar sus causas. Hay enfermedades muy raras para las que todavía no conocíamos hace unos años la causa, y que gracias al desarrollo, por ejemplo, de la genómica, ya sabemos cuál es la mutación del ADN o cuál es la variante o en qué gen está la alteración de lo que produce esa enfermedad. También entender un poco mejor por qué se producen fisiológicamente, qué pasa en el cuerpo, qué resulta en esa enfermedad. Entonces, para las enfermedades raras cobran una importancia muy grande las ciencias ómicas. Y hemos tenido un boom de las ciencias ómicas, se han convertido algo así como en una moda en las ciencias biológicas o una moda en la genética. Porque si nosotros, por ejemplo, miramos en las bases de datos más relevantes para la genética, para la medicina en general, digamos, ¿qué tanto se está publicando? ¿Qué tanto se está hablando de las ciencias ómicas en el mundo? Desde 2017 hasta 2021 se han publicado más de 2.500 artículos relacionados con las ciencias ómicas. Entonces, como les decía, digamos que en el mundo, en los últimos, sobre todo 4 o 5 años, se ha generado mucha información, muchísima información de las ciencias ómicas.
Y si nosotros buscamos específicamente las investigaciones que se hacen diariamente o que se hacen pues a nivel mundial, al menos el 66% de las investigaciones concurrentes en este momento tienen alguna relación con ciencias ómicas, incluyen algunas ciencias ómicas. Y si uno le pregunta a la gente que está haciendo investigación, a los investigadores, que si planean hacer trabajos de investigación que incluyan ciencias ómicas, 1 de 4 va a decir que sí, que en los próximos 12 meses ellos creen que involucrarán a las ciencias ómicas dentro de sus trabajos de investigación. Entonces esto, como les digo, se ha vuelto más un poco moda, pero es una moda supremamente útil, una moda que nos deja muchas, muchas cosas buenas y que nos permite, como les decía, diagnosticar y entender mucho mejor muchas condiciones de salud, enfermedad y sobre todo, pues, relevante, muy, muy relevante para enfermedades raras. Vamos entonces ahora sí a hablar un poco de la enfermedad que vamos a tomar como modelo para explicar un poco cómo estas ciencias ómicas es que nos aportan a las enfermedades raras. Entonces, recordando que el último día del mes de febrero conmemoramos el Día de las Enfermedades Raras, pues durante todo el mes de febrero estaremos realmente en esta conmemoración. La deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, y ustedes dirán, wow, qué nombre tan raro, está más raro el nombre que la enfermedad, corresponde a una enfermedad genética muy, muy rara que ocurre porque hay un defecto en la forma como se sintetizan, como se crean unas moléculas en el cerebro que son súper importantes, que se llaman los neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas moléculas que lo que hacen es ayudar a las neuronas a que puedan comunicarse correctamente, a que puedan transmitirse los mensajes que tienen que transmitirse de la manera más perfecta que sea posible. Porque cualquier error en esa comunicación en las neuronas puede resultar en diferentes alteraciones neurológicas en las personas, como por ejemplo, alteraciones de los movimientos, retardo del desarrollo, crisis de epilepsia, entre otras. Como esta enfermedad compromete principalmente al cerebro, porque dijimos lo que se afectan son los neurotransmisores que están en el cerebro, le consideramos una enfermedad neurometabólica, del metabolismo de los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso. Entonces, neurometabólica. Y es una condición, una enfermedad que ocurre en cualquier etnia, en cualquier parte del mundo podemos encontrar personas con esta enfermedad. No afecta predominantemente a ninguna etnia. En cualquier parte del mundo podemos eventualmente encontrar pacientes. Pero desafortunadamente, como es una enfermedad muy rara, muy rara, que muy poco se frecuenta, podemos eventualmente obtener pacientes que desafortunadamente no han sido diagnosticados o a los que de repente se les ha diagnosticado una condición neurológica diferente. Ya vamos a ver un poquito por qué. Resulta que, y no los quiero enredar mucho con este tema muy básico y muy bioquímico, resulta que cuando la enzima, la AADC, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, falla, no se pueden producir los neurotransmisores dopamina y serotonina principalmente. Pero es que si yo no puedo producir dopamina, tampoco puedo producir norepinefrina o noradrenalina, ni epinefrina adrenalina. O sea, no puedo producir estos otros. Entonces, de entrada voy dañando la producción de dopamina, pero además estoy afectando la producción de otros dos metabolitos que dependen de la producción de dopamina. Y además, entonces tampoco voy a producir por este otro lado serotonina. ¿Y qué pasa cuando yo no puedo producir esos neurotransmisores? Resulta que empiezan a ocurrir cada una de las manifestaciones clínicas de la enfermedad que pueden a veces sobrelaparse en su inicio o empezar unas primero que otras, empezar unas más rápido que otras, ser unas predominantes sobre otras. El espectro de presentación puede también ser muy variado. Las principales características de la enfermedad son el retardo del desarrollo que se produce en los niños que empiezan a desarrollar la enfermedad, la hipotonía, recordemos, es cuando el tono de los músculos está un poco más flojito de lo que tendría que estar de forma normal. Y tenemos una característica muy interesante de esta enfermedad y de algunas otras enfermedades que comprometen a los neurotransmisores, y es los movimientos anormales. Para el caso particular de la deficiencia de AADC, tenemos un tipo de movimientos anormales que se llaman crisis oculogíricas.
Adicionalmente, podemos tener otros tipos de movimientos anormales. Entonces, podemos tener distonías, que son alteraciones en el movimiento que se causan porque hay una contracción sostenida, inadecuada de diferentes grupos musculares. Y tenemos la hipocinesia, por ejemplo, la bradicinesia, que es un enlentecimiento en los movimientos normales de una persona. Y hay algo muy característico en este tipo de condiciones, particularmente en la deficiencia de ADC, que es que cuando los chiquitos o los pacientes llegan con estas características o con estas manifestaciones clínicas, neurología está muy presto a hacer, obviamente, todos los diferentes exámenes que se requieren para estudiar las causas de esto. Dentro de ellos, una resonancia nuclear magnética del cerebro, una imagen del cerebro. Y resulta que las imágenes del cerebro pueden ser completamente normales. Y los neurólogos y los médicos tratantes de estos pacientes pensamos, wow, ¿ante qué estamos? ¿Qué está pasando? Que vemos unas manifestaciones clínicas supremamente floridas, pero no estamos a veces encontrando una real correlación con, por ejemplo, las imágenes del cerebro. Adicionalmente, aparecen otros tipos de síntomas, no necesariamente neurológicos, sino relacionados a esa alteración o a esa afectación de esos otros neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina, como la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es la hipersudoración, es una persona que sude mucho. La hipersalivación o el mal control de las secreciones en la boca, por ejemplo. También tenemos la ptosis palpebral, que es esa caída del párpado. Entonces el párpado se cae, se pone muy flojito y se cae. Y podemos tener también mal control de secreciones respiratorias o mucha congestión nasal. Miren que muchos de estos síntomas ustedes me dirán, wow, pero claro, son supremamente generales y de pronto son muy inespecíficos. Pero cuando esto se une a esto, allí es cuando más cuidado tenemos que tener de orientar muy bien nuestro diagnóstico clínico. Y también podemos tener otras cosas. Entonces podemos tener, por ejemplo, epilepsia. Las crisis oculogíricas no son crisis epilépticas, se llaman crisis, pero no son crisis epilépticas, pero sí podemos tener epilepsia en estos pacientes, podemos tener alteraciones en el sueño, podemos tener irritabilidad, podemos tener incluso rasgos autistas, podemos tener trastornos del espectro autista en estos pacientes con este tipo de enfermedades, trastornos del tránsito gastrointestinal, o sea, por ejemplo, estreñimiento, diarreas muy frecuentes, y podemos tener también alteraciones en la deglución o en la forma como las personas pues podemos, logramos, por ejemplo, tragar o comer los alimentos. Y voy a presentarles un corto video para que veamos a una paciente de 2 añitos y medio que tiene diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, esta gordita en este momento tiene unos movimientos anormales de sus ojitos, como ustedes lo pueden ver, no está teniendo una crisis convulsiva. Son las crisis oculogíricas. Es un movimiento anormal sostenido de sus ojitos. Y además tiene una posición distónica en sus extremidades. Miren esta contracción sostenida que está haciendo en su brazo. Esos son los movimientos anormales que se pueden presentar cuando tenemos esa condición. Y además ustedes la ven que está haciendo unas contracciones sostenidas anormales en sus extremidades, en sus bracitos, por ejemplo, pero además estaba como flojita, o sea, está hipotónica también. Mírenla que cuando se acuesta, adopta una posición que nosotros llamamos un poco como el libro abierto, queda como, ¡pum!, como echadita, como caída. Este es el cuadro clínico, uno de los cuadros clínicos con los que se presentan estos pacientes a nuestras consultas. Y vamos entonces a integrar ese diagnóstico, nuevos abordajes de la ciencia para diagnosticar y tratar más efectivamente estas enfermedades. Entonces vamos a hablarlo desde 3 frentes. Uno, la bioquímica, que nos da las bases de lo que conocemos como metabolómica, entonces el estudio de los metabolitos en las células y en los tejidos. La genómica y la farmacogenómica y la biotecnología como partes claves en la definición, la determinación de tratamientos para estos pacientes. Lo que ocurre en esta enfermedad, en la deficiencia de descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, cuando la enzima falla, cuando esa ADC falla, es que la enzima no puede producir, ustedes recuerdan, una de las diapositivas anteriores, teníamos unas determinadas moléculas que teníamos que convertir después en dopamina o en serotonina. La enzima no funciona, entonces la enzima no transforma el sustrato,
no lo cambia y no se produce el producto, que es la serotonina y la dopamina, no se produce. ¿Cómo hacemos para medir el sustrato que no se puede metabolizar? ¿Cómo medimos esos metabolitos que se empiezan a acumular porque no pueden metabolizarse? ¿Y cómo evaluamos si realmente la actividad de la enzima sí funciona o no funciona? ¿Y cómo evaluamos que lo que se tenía que producir sí se produjo o no se produjo? Entonces, estas respuestas a estas preguntas no las da la bioquímica, que como les decía, sienta las bases de lo que hoy conocemos como metabolómica, el estudio de los diferentes metabolitos que producen las enzimas al cambiar un sustrato de una cosa a otra. Esa bioquímica inicialmente lo que nos permite es conocer o determinar si la enzima AADC funciona correctamente o no funciona correctamente. Y eso se hace de dos formas, una forma cualitativa y una forma cuantitativa. La forma cualitativa lo que nos dice es, mire, en una solución cualquiera, yo pongo la enzima y a esa solución le pongo el sustrato. Si la enzima produce poquito o metaboliza poquito el sustrato, eso no me va a cambiar casi de color y se me va a quedar de un color muy similar al color de la solución base. Pero si la enzima metaboliza un montón de sustrato, si la enzima está muy activa, entonces el color se me va a tornar mucho más fuerte, muy vívido y cualitativamente si hay o no hay actividad de la enzima, si se está o no se está metabolizando ese sustrato. Pero también lo podemos hacer de forma cuantitativa. De forma cuantitativa necesitamos entonces ya aplicar unas técnicas un poco más novedosas que, bueno, para nosotros hoy decimos, wow, la metabolómica y la espectrometría de masas, qué cosa tan novedosa. Ahora con una integración entre las diferentes ciencias biológicas o los diferentes avances en la biología molecular que tenemos. Este es el primer artículo que encontramos en donde se hizo una determinación de los metabolitos afectados en pacientes con la deficiencia de AADC. Título de este artículo, como ustedes pueden ver, es deficiencia de ADC en gemelos. Entonces, el doctor Highland y el doctor Clayton, que fueron dos de las primeras personas en describir pacientes con esta enfermedad, dijeron, bueno, sabemos que esto es una enfermedad de los neurotransmisores, pero queremos ver cuáles neurotransmisores realmente están afectados y queremos ver qué se acumula cuando no se producen esos neurotransmisores. Y resulta que a través de diferentes experimentos, de diferentes técnicas, ellos lograron determinar que específicamente la serotonina y la dopamina y subsecuentemente las catecolaminas como noradrenalina y adrenalina no se están produciendo adecuadamente. Esto lo hicieron con dos enfoques principales, que como les digo, hoy en día todavía para nosotros, incluso quienes hacemos diagnóstico a estos pacientes o las personas que estamos un poco involucrados en este medio, todavía a veces son técnicas que para nosotros mismos suenan como algo extraterrestre por allá, rocket science, pero que realmente, como les decía, se usan desde hace bastantes años y que hoy, claro, seguramente tenemos muchas nuevas tecnologías, formas mejoradas, optimizadas de hacer estas tecnologías y de tener como mucha más precisión para el diagnóstico. Entonces, una de estas técnicas es lo que nosotros llamamos cromatografía líquida de alto rendimiento o HPLC. Y si tenemos de pronto participantes, personas en la charla el día de hoy que tienen hijos o que tienen pacientes con enfermedades metabólicas, seguramente ustedes han escuchado que los aminoácidos, cuando estudiamos enfermedades metabólicas en las que creemos que hay alteraciones en los aminoácidos, hacemos un estudio de cuantificación de aminoácidos por HPLC. Es esta técnica, cromatografía líquida de alto rendimiento, que tampoco los voy a abrumar con el procedimiento muy detallado de cómo funciona, pero básicamente o en general lo que nosotros hacemos es que tenemos la solución que queremos estudiar. En este caso, imagínense una muestra de un paciente. Entonces tenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente con la sospecha de esta enfermedad. Y no sabemos qué neurotransmisores hay ahí, y no sabemos qué metabolitos hay ahí, los vamos a estudiar. Tenemos que hacer que esa muestra pase a través de unas columnas especiales en las que adentro tenemos unas matrices que permiten que lo que está en la solución se separe.
los diferentes componentes en esa muestra se separen. Y después un detector, un sistema de detección nos dice, ah, mire, aquí había serotonina, aquí había dopamina, o no, resulta que no encontré ni serotonina ni dopamina, encontré fue triptófano, o encontré 3-o-metildopa, encontré otras cosas. Entonces, a partir de esa detección, nosotros decimos, ah, listo, este paciente está deficiente en estos compuestos y está acumulando estos otros. Y de esa manera, o esa es una de las maneras que utilizaron el doctor Highland y colaboradores para decir, esto es lo que está fallando en esta enfermedad ADC o deficiencia de ADC. Además, hay algunas moléculas que no pueden estudiarse a través de esa cromatografía que llamamos líquida, que utiliza matrices líquidas móviles. Y tenemos que estudiar a través de otros tipos de cromatografía, que llamamos, por ejemplo, cromatografía de gases. ¿Cuándo usamos estas otras técnicas? Para moléculas que son de pronto más volátiles y que podemos gasificar. Esta cromatografía de gases funciona de manera muy similar. Necesitamos inyectar la muestra o poner la muestra que queremos estudiar en un cromatógrafo de gases o en hagan un cuento ustedes como un recipiente o un cilindro en donde vamos a poner un gas que va a permitir volatilizar esas moléculas que están ahí en esa muestra. Y después, nuevamente, lo que hacemos es detectar qué hay ahí volando en ese gas. Y de nuevo, entonces, un sistema, un software especializado nos dice, mire, aquí en esta muestra hay estas cosas, pero faltan estas otras. Y de esas dos formas, entonces, estos investigadores dijeron, esto es lo que falta, esto es lo que sobra cuando hablamos de deficiencia de AADC. Y como les decía, veníamos de la bioquímica muy general, muy básica, de cómo funciona la cinética de una enzima, cómo una enzima actúa, cómo una enzima metaboliza un sustrato, a pruebas mucho más complejas como estas, como la cromatografía líquida de alto rendimiento, como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, que sería el sistema de detección. ¿Qué nos ha permitido, qué nos permitió este desarrollo? Este desarrollo de la bioquímica hacia la metabolómica. Nos permite tener hoy en día la posibilidad de hacer a nuestros pacientes diferentes tipos de exámenes de diagnóstico para orientarnos cuando tenemos una sospecha clínica de deficiencia de ADC. El primero de ellos es un panel de concentraciones de neurotransmisores, un panel de detección de neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué en el líquido cefalorraquídeo? Porque como lo que estamos estudiando es la falta o la ausencia o la concentración excesiva de unos sustratos o de unos metabolitos alternos en el cerebro, pues tenemos que estudiar el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Que es en dónde se están o a dónde se están liberando esos neurotransmisores, esas sustancias. Este panel de neurotransmisores nos permite tener una de las pruebas que llamamos del core diagnóstico de la deficiencia de ADC. ¿Por qué? Porque nos permite identificar que efectivamente todo lo que hay por encima de la dopamina y por encima de la serotonina se está acumulando. O sea, vamos a ver, aumento de la L-dopa, aumento de 5-hidroxitriptófano, aumento de 3-o-metildopa, que es como el otro camino que coge la L-dopa. O sea, si la L-dopa no puede coger para abajo y producirse dopamina, entonces, ¿qué hago? Pues me tengo que metabolizar de alguna manera. Vámonos para este lado. Entonces, eso se acumula, pero están disminuidos otros metabolitos intermedios, como por ejemplo 5-HIA, HbA, que ya vamos a ver el ácido hemobalínico, cómo funciona o cómo se analiza. Entonces, este panel de neurotransmisores es nuestro core de diagnóstico. Tiene además, para el caso de la deficiencia de AADC, algunas particularidades que también nos permiten orientarnos mucho hacia si realmente se trata de esta enfermedad o de otras enfermedades de los neurotransmisores que tienen, por ejemplo, alteraciones en las serinas o en otras sustancias metabolizadas en el cerebro. Tenemos también la posibilidad de estudiar a partir de gotitas de sangre seca. También seguramente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de, alguna vez de ver cómo se realiza uno de estos exámenes. Es, por ejemplo, una de las formas en las que recolectamos muestras para hacer tamizaje neonatal de diferentes tipos de enfermedades metabólicas. Entonces, tomamos sangre, la ponemos en unos papeles especiales que conservan muy bien todas las moléculas que quedan allí segregaditas, y a eso le podemos hacer un análisis del metabolito 3-o-metildopa. Y además podemos utilizar muestras de orina
para medir niveles del ácido vaniláctico. El ácido vaniláctico va a estar disminuido en la enfermedad, perdón, va a estar aumentado en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es el principal metabolito del 3-O-metildopa, que pues como vimos es el camino que coge la L-dopa si no puede metabolizarse hacia dopamina, entonces pues él, de alguna manera también ese ácido vaniláctico va entonces a aumentarse. El estudio de gotas de sangre seca para medición de 3-O-metildopa y el estudio de ácido vaniláctico en orina se consideran estudios de apoyo. Y, por supuesto, podemos también acceder a la cuantificación de la actividad enzimática en muestras de sangre de los pacientes. Sin embargo, por las características técnicas y de controles que deben tener este tipo de pruebas para la actividad enzimática, a veces no es tan fácil que sea accesible para nosotros en el medio. Sin embargo, cada vez más tenemos laboratorios que se están interesando por ofertar este tipo de pruebas. Por eso ven ustedes ya aquí la carita feliz, porque ya podemos de alguna manera también tenerlo dentro de nuestro portafolio de apoyos para clínicos, para los pacientes. Ahora, ¿por qué falla la enzima? Entonces ya vimos que la enzima sí falla, que se acumulan unas cosas y que faltan otras. Pero ¿por qué falla la enzima? ¿Qué le pasó a la enzima? Entonces ahora nos vamos a ir al ADN, nos vamos a devolver un poquito de los metabolitos, a las proteínas, al ARN, al ADN. Resulta que en el ADN nosotros tenemos un fragmento del ADN que se llama gen DDC. Ese gen DDC se encarga de producir la enzima. O sea, a partir de las instrucciones que están escritas en ese gen, se produce la enzima AADC. Si ese gen, ese fragmento del ADN se daña, queda mal escrito, falta alguna cosa, eso puede producir que la enzima se haga de la forma equivocada. Y si la enzima no se hace bien, pues no funciona bien. Ese gen DDC lo conocemos también hace ya bastantes años. Miren que, por ejemplo, en el 91 ya nos hablaban de cómo este gen, el gen DDC, era el responsable de producir esta enzima, la enzima AADC. ¿Cómo hicieron para saber que ese gen era el que producía esa enzima? Resulta que en genética, desde los años 90, ustedes recordarán que yo les dije que había ocurrido un estallido de la biología molecular después de que el doctor Kary-Mullis describió una técnica que se llamaba PCR. Eso ocurrió para allá en el 80 y tanto. Y resulta que en el 90 y tanto, gracias a esos avances que se habían logrado por esa técnica y por otros avances en la biología molecular, empezamos a poder reconocer nuevos genes. Genes, por ejemplo, como el gen DDC. A decir, hay un pedazo de ADN en X cromosoma que se localiza en tal parte de ese X cromosoma y que su secuencia, la forma como está escrito, es esta. Y que cuando se daña en el punto A o en el punto B o en el punto D o en el punto que sea, produce una enfermedad que en este caso se llama deficiencia de AADC. La genómica hace referencia a todas las cosas que nosotros podemos hacer, o a todas las técnicas que podemos utilizar, enfoques que podemos utilizar para estudiar nuestro ADN, como lo que hacían en esa época, en los años 90, para empezar a asignar genes a determinadas regiones del ADN. Hoy lo hacemos por unos métodos muy, muy novedosos de secuenciación, que nosotros llamamos secuenciación de próxima o de siguiente generación, y que básicamente lo que hacen es que una vez que el ADN se saca, se extrae de las células de los pacientes, de las células de su sangre, cuando se toma una biopsia, y esos equipos muy, muy especializados, con unos reactivos, además, unas sustancias químicas que se utilizan allí al interior, nos permiten después entregarnos una secuencia completa de nuestro genoma o de las partes que nosotros queramos identificar, por ejemplo, específicamente del gen DDC. El desarrollo de la genómica nos permite tener actualmente diferentes tipos de pruebas genéticas de diagnóstico que cada vez se vuelven más precisas o mejores. En el caso de la deficiencia de AADC, nosotros hacemos estudio molecular para el gen DDC por dos abordajes.
Podemos estudiar solito el gen si tenemos una sospecha clínica súper fuerte de que definitivamente se trata de esta enfermedad, porque clínicamente el paciente tiene crisis oculogíricas, hipotonía, retardo del desarrollo, salivación, y le hicimos las pruebas bioquímicas y tenemos una evidencia sugestiva de que tiene eso. Entonces decimos, vamos a confirmar cuál es la alteración en el ADN que tiene este paciente y hacemos el estudio molecular, o solo del gen en ese caso, o podemos hacer lo que llamamos panel de genes relacionados con las diferentes enfermedades, por ejemplo, de los neurotransmisores o de otros neurotransmisores que pueden existir, en donde se incluye, por supuesto, la deficiencia de AADC. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esos estudios genéticos? Vamos a buscar que haya una mutación, nosotros le llamamos variante patogénica o probablemente patogénica, en ese gen, en ese fragmento del ADN que se encargaba de contener la instrucción para formar la enzima AADC. Y ese estudio, esa prueba, también forma parte del core de diagnóstico. Entonces vamos con 2 pruebas de core de diagnóstico. Vamos a recordarlas. ¿Cuáles eran? Tenemos el estudio molecular y tenemos la determinación de neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo. La genómica, el estudio genómico de pacientes con esta enfermedad, con deficiencia de ADC, nos ha permitido ya describir muchos tipos diferentes de mutaciones en ellos. Pueden tener distintísimos tipos de antes a lo largo de todo el fragmento de ADN que es el gen DDC, en las regiones que nosotros llamamos codificantes, pero también en regiones que a veces pensamos que no juegan un papel importante y llamamos no codificantes o intrónicas. Allí también puede haber alteraciones. Esto nos ha permitido conocer mucho más de los mecanismos subyacentes a la enfermedad y caracterizar muy bien algo a lo que nosotros llamamos correlación genotipo-fenotipo. ¿Eso qué es? Eso es que la genómica nos permite acercarnos mucho más a qué pasa cuando el daño genético es A en el paciente y qué pasa cuando el daño genético es B. ¿Eso tiene una implicación? El daño genético A se manifiesta en los pacientes distinto que el daño genético B o se manifiesta igual, porque puede eventualmente manifestarse igual. Entonces, esto es súper relevante para nosotros, porque a medida que aprendemos cada vez más ese tipo de cosas, podemos también hacer incluso unos abordajes muy específicos en poblaciones determinadas. Es decir, si en esta población la mutación más frecuente es esta, y clínicamente esto se produce, se traduce de esta manera, entonces, de pronto para esta población podemos empezar a buscar ya esa mutación primero, antes que hacer, por ejemplo, la secuenciación del todo el gen o antes que hacer un panel. Entonces, son diferentes tipos de abordajes que hemos podido cada vez más perfeccionar y perfilar a través de la genómica. Y la genómica nos lleva a algo muy también en boga actualmente, que es la farmacogenética. La farmacogenética hace referencia a cómo a partir de algunas mutaciones o variaciones específicas en el ADN, las personas respondemos a los tratamientos. Pero no vamos a hablar específicamente de farmacogenética hoy, vamos a hablar de farmacogenómica en un rato. Primero quiero recordar un poco cómo se hace el tratamiento de la enfermedad, ya que nos movimos a este tema. Tratamiento de la enfermedad de la deficiencia de AADC tiene varios componentes. Un componente importantísimo es el tratamiento de los síntomas, de las manifestaciones en el paciente. Ese tratamiento sintomático lo dirige el neurólogo tratante del paciente o el neuropediatra tratante del paciente, porque los medicamentos que se utilizan tienen unas determinadas líneas de indicación. O sea, dependiendo de lo que el paciente tenga, primero se utilizarán unos medicamentos A o unos medicamentos B o unos medicamentos C. Si el paciente no responde a los A, se utilizarán los B o se utilizarán los C, en fin. Entonces, ese tratamiento tiene que estar dirigido, coordinado por los neurólogos o neurólogos infantiles tratantes de los pacientes. Pero además tenemos que tener un tratamiento no farmacológico. Entonces tenemos que tener un tratamiento de terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, súper importante para todos los pacientes con este tipo de enfermedades. Tenemos que tener también además en mente que como se trata de enfermedades metabólicas, a veces necesitamos suplementar las dietas de los pacientes con algunas cosas. Entonces también entra, por ejemplo, a formar parte muy importante de los tratantes un grupo de nutrición. Pero más allá de estos tratamientos que llamamos sintomáticos, que corrigen las manifestaciones clínicas o hacen un poco más
llevables a todas las manifestaciones clínicas que hacen los pacientes, tenemos la posibilidad de hacer corrección de los defectos metabólicos para diferentes tipos de enfermedades metabólicas. ¿Cómo o cuáles son las estrategias de tratamiento para corregir los defectos metabólicos? Uno podría ser eliminar el sustrato. Entonces, en algunas enfermedades metabólicas donde me intoxica comer algo en particular, pues yo lo dejo de comer, ¿verdad? Elimino el sustrato, ya no me como eso y así no pasa nada. Aquí no puedo, porque es que aquí el sustrato son sustancias que el cerebro igual necesita. Entonces, no puedo eliminar el sustrato en la deficiencia de ADC. Entonces, esa no es una opción. Puedo reemplazar la enzima. Entonces, si yo reemplazo la enzima, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las mucopolisacaridosis, lo que hago es que le digo al paciente, ¿usted no la tiene? Yo se la pongo de forma sintética. Aquí está la enzima, para que la enzima le funcione para lo que le tiene que funcionar. Desafortunadamente, como es una enfermedad de los neurotransmisores que afecta al cerebro, pues es muy difícil poder llegar hasta los sitios específicos donde se ve afectado. Entonces, reemplazar la enzima no es una opción tan sencilla en este tipo de enfermedades donde el afectado es el sistema nervioso central. Tenemos la posibilidad de, para algunas enfermedades metabólicas, hacer, por ejemplo, trasplante de órganos. Entonces, hacemos, por ejemplo, trasplante de la médula ósea. Pero pues en el caso de la deficiencia de ADC, tampoco, porque dirán ustedes, pues no, pues ¿cómo vamos a trasplantar el cerebro? No es una opción tampoco en este caso. Y finalmente tenemos estrategias para sustituir o modificar el gen, o sea, ir hasta el ADN y cambiar lo que está dañado en el ADN para que se produzca de una manera correcta. Y esa es la estrategia que estamos esperando actualmente que pueda ser utilizada en los pacientes con deficiencia de AADC. Entonces aquí combinamos dos áreas de las ciencias ómicas que son la farmacogenómica y la biotecnología. La farmacogenómica, que es la que nos va a aportar todos los elementos que necesitamos para poder saber cuál es el mejor blanco terapéutico, cómo podemos llevar hasta allá, hasta el cerebro, ese gen que vamos a ajustar, cómo vamos a nosotros poder de pronto tener interacción de otros factores celulares o moleculares que vayan a afectar de alguna manera la respuesta a ese tratamiento. Y la biotecnología, que se va a encargar de como tal entregarnos ese nuevo tratamiento o ese nuevo medicamento a través de distintas formas, digamos, de hacerlo en el laboratorio. En este momento, la terapia que estamos estudiando para sustituir o modificar el gen defectuoso en deficiencia de ADC se llama terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? La terapia génica es un tipo de tratamiento en lo que hacemos es modificar células del paciente para introducirles a esas células el fragmento del ADN que necesitamos que se forme bien porque estaba dañado en el paciente y volvemos a llevar esas células al paciente. Eso es una manera de hacer terapia génica. O podemos hacer moléculas, crear moléculas, vesículas, por ejemplo, nanopartículas, vectores virales que nos permitan entrar al cuerpo, entrar al organismo del paciente y llegar hasta el sitio a donde tienen que llegar para poder llevar esa información, ese fragmento del ADN que en el paciente estaba dañado. Entonces tenemos, digamos que, diferentes estrategias para hacer terapia génica, pero lo que queremos con la terapia génica es que el gen, el fragmento de ADN que no se produce adecuadamente en el paciente, pueda producirse porque lo vamos a llevar hasta las células. ¿Cómo lo hacemos o cómo se haría en deficiencia de ADC? Lo que tendríamos que hacer es garantizar de la mejor manera que pudiéramos llegar a las neuronas más afectadas de los pacientes. Entonces, ya se sabe que hay algunas zonas específicas del cerebro que son las más afectadas. Lo que queremos con la terapia génica es llegar hasta esas zonas. Zonas como, por ejemplo, el putamen, los globos pálidos, el tálamo, que son zonas muy específicas del cerebro que participan activamente, sobre todo, por ejemplo, en el control de los movimientos. Lo que queremos es llevarlo hasta allá. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una cosa que llamamos inyecciones intratecales. O sea, inyectamos directamente en el cerebro, no lo hacemos a través de sangre periférica, por ejemplo, sino directamente en el cerebro. Inyectamos el medicamento, o el medicamento no, inyectamos la molécula que va a llevar el fragmento de ADN que se requiere producir. ¿Para qué? Para que se produzca.
en esas células. Y cuando logramos que se produzca, de alguna manera podemos tener un retorno de todas esas funciones que el paciente había perdido. Entonces los pacientes vuelven a tener, por ejemplo, capacidad de moverse más rápidamente, se disminuye la frecuencia con la que hacen movimientos anormales, algunos de ellos logran incluso, por ejemplo, caminar cuando antes no lo podían hacer. Entonces, vamos a ver un video de uno de los pacientes que se encuentra actualmente vinculado con uno de los estudios que se está haciendo para poder tener aprobación de esta terapia génica. Vamos a ver cómo estaba el paciente antes de la terapia génica, que es esta primera imagen. Entonces, antes de la terapia génica, el chiquito parecía desconectado, más que desconectado, realmente no podía coordinar muy bien sus movimientos, no podía moverse mucho, entonces eso hacía que pareciera desconectado, pero realmente no, los pacientes con estas enfermedades están conectados. Miren que estaba súper hipotónico, súper hipotónico. Y 12 meses después del inicio de la terapia, a los 3 años de edad, miren a este niño, es un niño diferente, no lo cambiaron, no lo cambió la terapia génica. Miren la forma como ya coordina mucho mejor sus movimientos, ya no está tan hipotónico, claro, tiene todavía alguna falta de coordinación al agarrar un poco, al pasar de mano en mano, pero la forma como avanza es impresionante. Esto es 2 años después del inicio del tratamiento, a los 4 años. El niño ya puede dar pasos con apoyo. A los 2 años él no había logrado su marcha y ahorita ya puede dar pasos con apoyo. Y bueno, esta es la esperanza que nos trae la terapia génica, esta es la esperanza que nos traen la relación de diferentes avances tecnológicos, avances científicos, para poder decirle a nuestros pacientes, oigan, tranquilos, tenemos cosas por hacer, estamos estudiando, estamos aprendiendo y progresivamente vamos a tener la forma de tratarlos mucho mejor y tal vez cada vez de forma mucho más particular también. Lo que hablábamos al inicio, hacer medicina de precisión, verdadera medicina de precisión. Este es el defecto que tú tienes en tu ADN y de esta manera que hemos hecho de forma muy precisa para ti, lo vamos a tratar. ¿Cuál es la clave para todos estos estudios que hacemos con estas ciencias ómicas? La clave siempre van a ser los pacientes. La clave siempre va a ser el fenotipo, la descripción clínica de los pacientes. Que los médicos seamos muy acuciosos cuando evaluamos a un paciente, cuando lo analizamos, cuando lo estudiamos, cuando pensamos qué será lo que tiene este paciente. Que sospechemos que puede tener una enfermedad genética, porque las enfermedades genéticas como son raras, entonces a veces no las pensamos, a veces se nos olvidan. Entonces que sospechemos enfermedad genética, porque algunas alteraciones genéticas, como lo hemos visto a lo largo de esta charla, ya pueden ser susceptibles de tener unos tratamientos muy especiales si hacemos los diagnósticos a tiempo, oportunamente. Y además vamos a impactar la salud pública, o sea, no solo la salud del paciente y no solo la salud, por ejemplo, psicosocial de su entorno, de su familia, sino es la salud pública, porque es que a partir de lo que ocurre con un individuo y de las experiencias que empezamos a generar en esa individualidad, podemos también después hacer estudios a mayores escalas o trasladarlo, por ejemplo, a otras enfermedades similares. Como dato curioso, la terapia génica para deficiencia de AADC tiene sus orígenes iniciales en las terapias con vectores asociados, vectores virales adenoasociados que se estaban utilizando para tratamiento de la enfermedad de Parkinson, donde también corregíamos defectos en el gen DDC. Entonces, miren que podemos extrapolar a veces cosas que aprendemos con una enfermedad a otras. Y a veces nosotros no lo vemos, a veces como médicos se nos olvida, a veces no lo vemos, no vemos todo lo que hay detrás de ese diagnóstico que estamos haciendo, de ese medicamento que estamos formulando. Y a veces como pacientes, como cuidadores, tampoco lo vemos, pero allí está el impacto de todos estos estudios que ahora podemos hacer y que cada vez son más accesibles, es grandísimo y es innegable. El diagnóstico está en nuestras manos, el tratamiento oportuno y dirigido está en nuestras manos. Para el caso de la deficiencia de ADC, tenemos que empezar a pensar los médicos cada vez más en ella, cada vez más solicitar a nuestros pacientes las pruebas confirmatorias y ojalá si tenemos esos diagnósticos, si podemos llegar al diagnóstico, no quedarnos solo, listo, lo diagnosticamos, no, reorientemos el tratamiento. ¿Será que debemos cambiar algo en lo que estábamos haciendo? ¿Será que tenemos la posibilidad en algunos años ya de que nuestro paciente acceda, por ejemplo, a terapia génica?
Tenemos que asesorar y acompañar a la familia, todas las personas que estamos formando parte de los grupos tratantes, no solo el médico neurólogo, no solo el médico genetista, no solo el terapeuta, todos como grupo. Los cuidadores también deben formar parte muy, muy activa de este acompañamiento al paciente y de la relación que se forma muy estrecha con el grupo tratante. Para el caso de la deficiencia de ADC, nosotros en Colombia contamos con un programa de diagnóstico. Este es el contacto del laboratorio TBTB, que es el encargado de tomar las muestras para poder realizar el estudio. Tenemos la posibilidad de hacer cuantificación de 3-o-metildopa, estudio molecular dirigido al gen DDC, panel para neurotransmisores, para enfermedades de los neurotransmisores, perdón. Incluso podemos hablar con el programa de diagnóstico sobre la posibilidad eventual de, por ejemplo, tener acceso a una actividad enzimática o a una determinación de neurotransmisores en líquido cefalorraquídeo, porque ellos están muy, muy dispuestos a apoyarnos con el diagnóstico. Y finalmente, pues recordarles que este tipo de enfermedades, todas las enfermedades raras huérfanas, no deberíamos conmemorarlas solo ahora, deberíamos siempre tenerlas en la mente. No solo acordémonos de ellas cuando nos toca acordarnos de ellas en febrero, sino acordémonos de ellas todo el tiempo, todo el año. Continuemos estudiándolas. Para todos los profesionales que pronto están conectados, estudiémoslas. Hay formas de hacerlo. Tenemos nuevas tecnologías, muchos desarrollos. Estudiemos siempre que podamos y empoderemos a los pacientes con su diagnóstico y con todas las estrategias que podemos desplegar para su tratamiento.